Presentamos al profe Julio Capana. Buenos días, Julio, ¿cómo va? Hola Mauro, ¿cómo estás? Buen día para todos. Bien, como vos ya anticipaste, lo que vamos a hablar hoy es acerca de tortugas en los tiempos del cólera. Vamos a tratar de hacer una crónica de la epidemia que azotó esta región y después se extendió a todo el país de 1886-1887. Y para traerlo un poquito al presente con la pandemia que nosotros estamos atravesando en este momento y tratar de hacer una comparativa histórica sobre coincidencias y diferencias entre ambas enfermedades. Epidemia, digo, a ver, una diferencia así a ojo nomás, epidemia y pandemia. Pandemia todo el mundo sería. Exactamente, esa es la primera diferencia que podemos ver. Cuando hablamos de epidemia podríamos decir que es algo más acotado. A una región, a un país. Exactamente, mientras que la pandemia es algo que tiene que ver con algo global, algo mucho más extendido y podríamos decir a nivel mundial. El cólera, 1880 y pico, a pocos años, si querés, de la fundación de nuestro pueblo, de los pueblos, aquí sobre la Ruta 9, que no existía todavía, sobre el ferrocarril. Exactamente, y es el ferrocarril, el que después vamos a hablar de eso, precisamente el vector que va a hacer posible que la enfermedad se esparza por todo el país. Y precisamente tiene que ver también con, para ir marcando una diferencia también con el COVID, es que estamos hablando, en el caso del cólera, de una enfermedad que la produce una bacteria. Distinto a un virus. Exactamente, mientras que el COVID lo produce un virus. Es una enfermedad del cólera infectocontagiosa y que tiene un origen en la India. En esto hay una coincidencia, o sea, nosotros sabemos que el COVID aparentemente se inicia en China, claro. O sea, estamos hablando del continente asiático. La diferencia es que en el caso de la India sería lo que se conoce como el subcontinente y en el caso del COVID en el extremo oriente. La cuestión es interesante porque, por ejemplo, la India hasta el momento en que los británicos ejercen ese protectorado sobre la India, era una enfermedad que era acotada a ciertas regiones de la India. La India es un país enorme, pero al llegar los británicos actúan de alguna manera como ese vector que hace que la enfermedad la contraigan los británicos en la India y la lleven a Europa. Ajá. Y a partir de Europa sea de alguna manera transportada a América, o sea que podríamos marcar esa cuestión que tiene que ver cómo se fue transportando la enfermedad desde su origen en la India hasta llegar a América. Permitime, seguro lo vas a decir, pero me sale de la boca apurado los tiempos como han cambiado. Supongo que de la India a Europa y de Europa a América ha tardado décadas en venir. Y ahora los tiempos cómo han cambiado. Exactamente, en la era global, la globalización que podríamos decir actualmente, esta globalización de las comunicaciones instantáneas tiene que ver también con eso. Para un dato, o sea, esta epidemia del cólera que en la Argentina hace eclosión en 1886, 1887, en Europa había ya surgido en 1883, o sea, en 1883, esta epidemia que nosotros conocemos en 1886 ya estaba en Europa. Ajá. De cualquier manera, lo que hay que decir también es que en Argentina ya habían existido de cólera otras epidemias. Se había producido una en 1856, la de 1856 estaba circunscripta a la zona de Bahía Blanca, atacó a una colonia, que se estaba formando una colonia agrícola italiana, y resulta que aparentemente un barco, o sea, tropas se embarcan en un barco que había estado en la India, y es precisamente las condiciones de ese barco hacen que la tropa se contagie y que se esparza la enfermedad en el sur bonaerense. El caso es que exterminó a la mitad de la población. Impresionante. Sí, eso es otra, si queremos hacer una comparativa, ahí surgen un par de cuestiones. Los factores de riesgo, o sea, que hacen que se potencie la enfermedad en el caso del COVID, sabemos que tiene que ver con la falta de distanciamiento y con la falta de protección, podríamos decir. Mientras que en el caso del cólera tiene que ver con la falta de sanidad e higiene.
O sea, en esa época estas cuestiones que estaban muy presentes. Hay que acordarse de lo siguiente: el cólera es una enfermedad que la produce una bacteria, y a la bacteria la que de alguna manera la combate son los antibióticos. Los antibióticos en esa época todavía no habían sido descubiertos. Los antibióticos se descubren en 1930, 1928. Entonces, las condiciones de sanidad e higiene influían mucho y hacían a la posibilidad de la expansión de la enfermedad. Prácticamente, si en esa época te agarraba el cólera, es muy probable que te matara, no había forma. 50% de posibilidades. Mira, es una tasa de mortalidad altísima. Sí. No y dependía también de la época. Por ejemplo, en verano se potenciaba precisamente. ¿Por qué? Porque entre los síntomas que hay del cólera es la deshidratación, o sea, diarreas, vómitos, por consiguiente deshidratación, desalinización del cuerpo, y que lleva a una consecuencia trágica. En el verano eso se potencia, viste que las enfermedades gastrointestinales en verano son mucho más complicadas. Puede ser que en Europa el principal combate contra el cólera vino, bueno, lo dijiste, de la mano de la sanidad, la obra pública, la cloaca, los desagües, no se tiraban las aguas menores antes a la calle. Eso debió cambiar todo con las epidemias de cólera en Europa. Totalmente. Y después se trasladó a América. Sí, Argentina precisamente, 1880 podríamos decir, a partir de la presidencia de Roca, en la época donde podemos encontrar ya un Estado mucho más consolidado en salud, educación, y es a partir de 1880 donde empieza a verse esto de la higiene y la salud como una cuestión de Estado. Recién a principios del siglo XX podríamos decir que la Argentina va a tener mucho más presente un Estado en esta cuestión de la salud. Por entonces es un Estado que recién se está formando. Sí. La cuestión es interesante porque posteriormente hay una epidemia en 1867-69 que coincide con la guerra del Paraguay. ¿Qué pasa? Los barcos que aprovisionaban a los brasileros, acordémonos que la guerra del Paraguay era Paraguay y la Triple Alianza, Argentina, Uruguay, Brasil. Los barcos que llevaban provisiones para el ejército brasilero traían consigo la enfermedad. Se contagia muchísima gente en el terreno de combate, y son los argentinos que vuelven del frente de batalla los que van a traer la enfermedad, sobre todo a Buenos Aires, que va a generar en los sectores populares 2000 y pico de muertos, e incluso va a afectar a los indios pampas. Van a morir 1500 nativos, o sea que la de 1867 es una epidemia bastante considerable en la cantidad de muertos. Y después se va a dar otra en 1873-74, pero que va a tener epicentro en Villa Mercedes, San Luis. Mirá. Y en Río Cuarto, Córdoba, pero acotada a esa región. La que nosotros vamos a hablar, 1886 y 1887, porque la tratamos precisamente porque, al igual que el COVID, y esto también marca una circunstancia que tiene una coincidencia, se va a extender a todas las provincias del país. Las provincias de ese entonces, no eran las que conocemos nosotros ahora, pero es la de 86-87, 1886-87, la que se va a extender a todas las provincias, y va a haber un vector que podríamos marcar ciertas similitudes que tiene que ver con el transporte, como vos bien antes dijiste. Ya un poco más desarrollado, ¿eh? Exactamente. Y a ver, bueno, números que tengas de esa pandemia, fallecidos, y cómo llegó a estos lugares, Tortugas, Armstrong, y qué registros hay. Bien, se había iniciado en Europa en 1883, tiene que ver con el proceso inmigratorio. Recordemos que nuestra región está muy ligada a esa inmigración que a partir de 1870, 1875, ese proceso inmigratorio hace que, bueno, evidentemente los barcos que llegaban a Argentina con inmigrantes europeos van a traer desde el puerto de Génova, llega un barco, 1886, un barco está identificado y todo, con la enfermedad. Lo primero que, bueno... ¿Puedo agregar algo? ¿No serán los geneises, los genoveses? Bueno, está bien, es interesante porque el foco irradia en principio desde la boca del riachuelo. Mirá.
se extiende a La Boca, al barrio de La Boca. Esto está bueno para tener en cuenta cómo nosotros hoy vivimos esta pandemia y podemos hacer una historia reciente y darnos cuenta cómo se fue dando, ¿no? La llegada de turistas, no turistas, sino repatriados o gente que estaba en el extranjero y vuelve a la Argentina hace 7 meses atrás. ¿Cómo son estas personas? El vector que de alguna manera empieza con el origen de la enfermedad, ¿no? Los que traen de alguna manera el COVID. En el caso del cólera es similar, o sea, es un barco, evidentemente ahí hay una cuestión donde lo marítimo, todavía era una época donde no existía el transporte aéreo, claro. Pero bueno, es un barco de Génova que trae la enfermedad, se localiza primero en la boca del riachuelo, se extiende a La Boca, el contacto con marineros que residen en La Boca hace que se expanda a Capital Federal y posteriormente se expanda a los distritos de la provincia de Buenos Aires. El mismo barco asciende por el Paraná y llega a la ciudad de Rosario. Mirá. Y es casi en simultáneo que Rosario y Buenos Aires empiezan a padecer casos de cólera. El 4 de noviembre de 1886 ya hay un caso sospechoso y cuando hacen la autopsia del muerto, encuentran que es cólera y que ya había producido 28 muertes sobre 36 casos, o sea, altísima la tasa de mortalidad. En este caso empieza la expansión a partir de la vía fluvial, o sea, marítimo, ahora fluvial. El Paraná va a ser la autopista de la epidemia, o sea, empiezan a caer las ciudades que están en las márgenes del Paraná, Rosario, Santa Fe, y también del otro lado, digamos, del Paraná, que sería Entre Ríos, Corrientes. Eso por un lado. Ahora está la cuestión de cómo se expande hacia el interior de la provincia. Y acá es interesante ver cómo cumple su función también en el transporte el ferrocarril. O sea, está documentado, ¿no?, que se produce una sublevación de un regimiento de caballería en Salta, en el norte de Salta, límite con Jujuy, con Bolivia. Sí. Se sublevan, el gobierno de Salta y Jujuy llama a la Guardia Nacional para sofocar la sublevación. Los sublevados, bueno, deponen el alzamiento, pero ya el gobierno nacional ya había enviado tropas desde Buenos Aires y las embarca en un barco que va subiendo por el Paraná. El barco llega a Rosario, pero Rosario ya el puerto está cerrado por la epidemia. Sí. ¿Qué hace el barco? Se va hasta el puerto de San Lorenzo y desembarca la tropa en San Lorenzo. Y en San Lorenzo, caminando, la tropa va hacia la estación de ferrocarril y se embarca en el tren del Central Argentino. ¿Qué pasa? En ese tren, en esa tropa, ya están llevando la enfermedad. Pero la cuestión es la siguiente, que Córdoba, avisado de la epidemia que ya había explotado en Rosario, había hecho un cordón sanitario acá, en el límite que nosotros conocemos entre Tortugas y Roca, o sea, en el arroyo. Había un cordón sanitario, o sea, había un contingente armado cordobés que impedía el paso de trenes, carretas, seres humanos. Qué bárbaro, esto con cualquier parecido con la realidad ahora, salvando las distancias tecnológicas de transporte, de velocidades, es impresionante. Exactamente, y eso es lo que me pareció interesante tener en cuenta, cómo estas cuestiones, más allá de las diferencias, como vos bien dijiste, técnicas o tecnológicas, tienen que ver con un patrón común. Bueno, resulta que este cordón sanitario, el gobierno nacional no ve bien con buenos ojos porque se interrumpe lo que tiene que ver con el transporte de correo, comunicaciones, todo eso. Entonces obliga a las provincias a deshacer ese cordón sanitario. La tropa embarcada sigue hacia Córdoba y son los que van a ir llevando... O sea, pasan por acá. Pasan por acá. Sí. O sea, en algún momento se detienen acá en Tortugas, lógicamente, porque estaba el cordón sanitario a la espera de el permiso para pasar. ¿Qué pasa entonces? Los soldados llevan el cólera y es a partir de ahí que llega a la capital cordobesa y de ahí, como el tren sigue hacia el noroeste, hacia el NOA,
va a ir llevando en cada recorrido que va parando la enfermedad, a tal punto que todas las provincias de lo que nosotros conocemos como ese cordón que va desde Buenos Aires, Rosario, Córdoba, hacia el norte, Santiago del Estero, Tucumán, hasta llegar al NOA, aparecen los casos precisamente a partir del ferrocarril. O sea, tiene mucho que ver esto porque podríamos decir que 20 años atrás el ferrocarril, como casi todavía no existía, o la red ferroviaria era muy acotada, esto no hubiera sucedido, hubiera sido más acotado a otra región, pero es por el ferrocarril que esta enfermedad en esta época se transmite a todo el país. Bueno, ahí está, podemos hacer un corte o seguimos, queremos ver qué pasó en Tortugas, en Armstrong, porque hay registros, en el libro de Daniel, en el libro de Armstrong, qué pasó en esta epidemia de cólera 1886-87, 135, 36 años atrás, impresionante. Un temita musical y volvemos con más de la columna Todo es Historia con Julio Capana. Seguimos en la mañana de la radio, la columna de historia con el profe Julio Capana, la epidemia de cólera 1886-87 en nuestro país, y ahora vienen las consecuencias acá en esta región. Repetimos, este segmento en la 99.7 lo auspicia la Biblioteca Popular José Ingenieros. Después contamos alguna cosita más de la biblioteca. Profe, ¿cómo seguimos? Bien, vamos al aspecto regional. Según los datos que hay en los libros de los historiadores locales, el 23 de noviembre de 1886 el cólera se declara en las colonias de Armstrong y de Cañada de Gómez. Ajá. Bien, en el caso de Tortugas hay que tener en cuenta que todavía en 1886 Tortugas formaba parte del departamento Iriondo, al igual que, por ejemplo, Cañada de Gómez y Armstrong. No lo tenía claro, sí. Sí, todavía... No existía el departamento Belgrano. Posteriormente, en 1890 creo que es cuando se separa también el departamento Belgrano. Hasta entonces era Iriondo. Se establece un censo provincial en 1887, un año después, o sea que da un total para el distrito Tortugas de 2.146 personas. Los mismos que ahora, más o menos. Básicamente sí, era una cantidad importante. ¿Por qué para hacer una comparativa también en este aspecto, que Armstrong para 1887 tenía 2.300 habitantes? Sí. ¿Qué quiero decir? La población era bastante pareja en ese momento. No digo, somos un poco más ahora, pero muy parecida hace 130 y pico de años. Claro, sí, probablemente por condiciones como, bueno, la cuestión de no haber podido solucionar el problema de las inundaciones hizo que esa población, que podría haber ido en aumento, se haya mantenido en estos números. Hay condiciones que tienen que ver con la geografía, ¿no? Básicamente. Suponemos que tiene que ver con eso y otras cuestiones. Exactamente, pero siempre se habló de eso. Exactamente, es lo que por lo general se habla. El cólera va a afectar tanto a Tortugas como a Armstrong. En el caso de Tortugas, por los datos históricos que hay, lo que se establece, al igual que en Armstrong, es la idea de un lazareto, que es el lazareto vendría a ser un lugar de aislamiento para cumplir la cuarentena. Sí. No es como el COVID, que de alguna manera el aislamiento, la cuarentena, si se puede, se cumple en el hogar de cada uno. En el caso del cólera, lo que existía era un lazareto, se lo denominaba así, que quedaba, por lo que me comentó Daniel Perazo, en la calle Juárez Selman, al fondo, digamos, entre Villa María y Belville. Las últimas dos calles sería de Selman. En ese lugar existía un lazareto que era donde las personas tenían que hacer la cuarentena. Mirá. Estaban aislados, lógicamente. Otra cuestión ahí que tiene que ver precisamente con esta epidemia, que había un médico alemán de apellido Brusac. Acá en Tortugas. En Tortugas, que se contagia, digamos, luchando contra la enfermedad, se contagia y fallece. Mirá. Y los muertos, eran trasladados y enterrados en el cementerio, que en ese momento todavía estaba en la zona sur, o sea, sureste podríamos decir. Todavía creo que un par de años después va a ser trasladado el cementerio al actual lugar donde está. En ese momento el cementerio estaba más dentro del casco urbano. Se entiende. Y creo que también tuvo que ver con estas condiciones de higiene y sanidad que se eligió después trasladado más. Sí. En el caso de Armstrong hay más datos, hay para poder hacer una comparativa que tiene que ver con
cómo la Comisión de Fomento eleva a la seccional, a la jefatura de Cañada, algunos telegramas que revisten carácter urgente precisamente por la falta de recursos para combatir el flagelo. También establecen un lazareto, fumigan a las personas sospechosas y pero bueno, eso no tenía mucho, o sí, que después con el tiempo, digamos, técnicamente, yo supongo que no era, a ver, y no sé si cumplía alguna función, eso lo podría a lo mejor decir algún médico, yo no sé hasta qué punto podía cumplir una función sanitaria, pero bueno, aparte del conocimiento que había en ese momento, claro, de la enfermedad, exactamente. Capaz que 50 años después de esta pandemia que estamos viviendo con el COVID, habrán dicho, ¿por qué hicieron tal cosa? ¿O por qué no hicieron tal otra? Claro, era una medida de alguna manera preventiva, podríamos decir, aunque puede haber cumplido, habría que ver con qué lo fumigaban también, ¿no? Tenía que ver también el blanqueo de las casas con cal, también eso aparece ahí en las crónicas de la época, y lo que tiene que ver también que no existían médicos residentes, y así se establece se designa un médico comunal, y es interesante un par de cosas para ir terminando que tienen que ver con los telegramas. Están los telegramas en el texto histórico que eleva la Comisión de Fomento al ministro de Gobierno, en esa época era Caferata. Uno de los telegramas dice, lo voy a leer textual: urgente, epidemia hace muchas víctimas, muchos pobres necesitan auxilio, no tenemos recursos, tenemos que suspender auxilio a menesterosos, apiádense de nosotros. Mirá, desesperado un pedido. Sí, o sea que se ve que la situación era otra bastante complicada. Otra nota dice, la caridad pública se ha agotado, llevando ya 14 defunciones. La mayor parte de la población está formada por covachas inmundas habitadas. Esto es un texto oficial de la Comisión de Fomento. Habitadas por un número desproporcionado de individuos. ¿Eso en Tortugas o Armstrong? Armstrong. Pero ¿qué quiero decir? Sí, como la cantidad de habitantes era similar, podríamos decir que no debe haber habido mucha diferencia en la cuestión de cómo se fueron dando los acontecimientos. Sí, seguro. Es algo que debe haber tocado muy de cerca, digamos, de la misma, no sé si de la misma manera, pero básicamente sobre todo a la zona urbana. Tengamos en cuenta de que cuando vos vas al censo de las dos localidades o de las dos colonias, de las dos, te das cuenta que todavía en el campo habitaba más gente que en el pueblo. Todavía. Mucho más, Mirá el doble. O sea, en Tortugas y en Armstrong, más del doble de las personas todavía vivían en el campo. ¿Qué quiero decir con esto? Buen dato. Y eso era bueno, de alguna manera, porque había menos contacto también. Exactamente. Entonces se podría decir que estamos haciendo un poco tratando especulación de que los casos más importantes se daban en la parte urbana, en los pueblos. La zona rural estaba un poco más protegida. El telegrama, la notificación habla que de individuos que viven en la más espantosa y peor condición higiénica, siendo imposible el desalojo y desinfección. Yo creo que también pueden haber estado exagerando un poco, porque parece que de la provincia no le estaban mandando recursos. Claro, llorar un poco más de la cuenta. Sí, es muy nuestro, es muy gringo, digamos, para decirlo de alguna manera, llorar un poco más como para conseguir las cosas. Nosotros sabemos un poco de eso. Y dice, termina el texto diciendo, si hasta ahora no ha habido fuertes calores para impulsar el desarrollo del flagelo, ¿qué será cuando estos se presenten? Sí. O sea, estamos en noviembre, el tipo dice, bueno, diciembre, enero, ¿qué vamos a hacer si las cosas están así? La peste no afloja, por lo que dice, hay muchas defunciones en la colonia, y habla del peligro de llevar los cadáveres, le plantean a la nota. O sea, ¿qué hacemos con los cadáveres? Se nos muere la gente en la casa. Sería higiénico enterrarlos allí, o sea, la persona se muere, enterrarlo en su casa. Qué bárbaro. Y la respuesta inmediata es, prohíba la introducción de cadáveres muertos de enfermedad sospechosa, inhumación con la intervención de la autoridad local en el lugar en que fallezcan. O sea, la persona fallecía y como el traslado era problemático precisamente porque era un foco de contagio, la bacteria seguía activa, la idea era enterrarla en el lugar de fallecimiento. Para enero de 1887 remite la epidemia y
se calcula que el saldo fueron 110 muertos. Hablamos de Armstrong. Armstrong, 110 muertos. Podríamos ver, no hay datos de tortugas, yo no pude conseguir, pero si alguien tiene posibilidad de traer al presente algunos datos de tortugas... Pero podrían haber sido similares. Podría haber sido similar, sí, porque las condiciones más o menos se dieron, ferrocarril, cantidad de población... y bueno, ¿y algún registro de esta enfermedad en tortugas hay en el libro de Daniel? ¿Sí? En el libro de Daniel registra precisamente todo lo que yo les dije acerca de lo que pasó en tortugas. La cuestión es la siguiente, que para marzo del 87 se declara una epidemia de viruela negra en Armstrong, o sea, le pegó al toque, supongo que por las condiciones en que había quedado la población, que va a tener un saldo de 40 muertos, pero eso ya es otra historia.